Bienvenido a tu estudio, oraciones que cambiarán tu vida de oración. La clase de hoy es la número 8. El título a estudiar ¿Es bueno orar por nuestro futuro? Contexto de la oración a estudiar. Jesús está intercediendo por sus discípulos. Sabía que ellos continuarían transmitiendo el mensaje de salvación después que Él regresara al Padre, por lo cual iban a enfrentar grandes retos. Y Jesús pide que ellos sean unidos a Él como Él estaba unido al Padre. Algo de lo más importante en esta oración es que Jesús intercede por sus futuros discípulos, por aquellos que aún no habían nacido. La oración a estudiar es esta. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que este mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, del 20 al 21. Tu palabra a mí ha cambiado mi ser, verdades que transforman. Como seres humanos, tenemos muchas limitaciones. Una de ellas es que no tenemos el poder para intervenir en las cosas que acontecerán en nuestro futuro. Es más, ni siquiera conocemos qué sucederá en nuestro futuro más cercano. Algunas veces, cuando estoy viviendo una situación en mi presente, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera orado por esta situación que estoy viviendo? Mi respuesta inmediata es que hubiera estado mejor preparado para enfrentarla. Pero, ¿cómo orar por algo que es desconocido para mí, ya que mi futuro no lo conozco? Bueno, pues para Dios nuestro futuro no es desconocido y nosotros, al igual que Jesús, podemos orar por aquello que aún no es, pero sí va a acontecer. Jesús, en su oración por sus discípulos, pidió por los que ya eran sus discípulos y por los que iban a ser sus discípulos, por aquellos que aún no estaban presentes, pero que lo iban a estar. Nosotros podemos orar por circunstancias que aún no se presentan, pero que se presentarán. Y podemos saber que llegarán, ya que es algo que en la vida sucede a todo ser humano. Por ejemplo, podemos orar para recibir fuerzas en nuestra vejez. Podemos orar por las personas que se casarán con nuestros hijos. Podemos orar por nuestros nietos y bisnietos. Podemos orar por aquellas personas que no conocen, pero que oirán la palabra de Dios por nosotros. En el caso de los jóvenes, pueden orar por la persona que se casará con ellos. Como ya lo dijimos, el ser humano no tiene el poder de intervenir en su futuro, pero Dios sí tiene el poder. Y lo único que necesita es que nosotros le pidamos que lo haga. Cuando oramos por cosas de nuestro futuro, no contamos con detalles para poder pedir específicamente, pero sí podemos tener una claridad que llegará, como es el caso de la vejez, por lo cual podemos orar que Dios nos ayude en ese momento de nuestra vida. Pero Dios, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, en su omnisciencia sí conoce detalles y nos puede guiar a orar con detalles por ese momento específico de nuestra
vida. Para poder entender mejor lo que estamos hablando, te invitamos a que leas el libro de Hechos en su capítulo 21, del versículo 10 al versículo 14. Lo vamos a leer en este momento en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Podemos ver que el Espíritu Santo advirtió a Pablo de lo que acontecería en Jerusalén por el profeta Agabo. Esto, según vemos en la lectura, era la voluntad de Dios. Y Pablo, conociendo lo que acontecería, seguramente oraba que este periodo de su vida lo pasara en victoria. Vemos que podemos orar por circunstancias en las cuales no tenemos detalles de ellas, pero que por simple lógica pasarán a todo ser humano. Pero viendo el ejemplo de Pablo, también podemos orar por circunstancias futuras, las cuales son reveladas por el Espíritu Santo con detalle. Vemos que la oración por cosas futuras es agradable delante de Dios y necesaria para que nosotros podamos vivirlas en victoria. Otro ejemplo de esto es Nehemías. Podemos leer que solicitaba a Dios que le concediera éxito en su plática que tendría con el rey Artajerjes. Nehemías 1:11. Nehemías sabía que entraría a hablar con el rey, pero no tenía detalles, así que pidió éxito en su plática. El solicitar que Dios intervenga en nuestras circunstancias futuras es encomendar a Dios nuestros caminos, según Salmos 37:5. El salmista nos enseña que debemos encomendar nuestros caminos, confiar en Él y Él hará. Amén. Oremos a Dios por lo que vendrá. Encomendemos nuestro camino a Él y Él hará. Amén. Las preguntas de refuerzo de esta clase las presentaremos a continuación. Pregunta número 1. ¿Qué es encomendar nuestro camino a Jehová? Pregunta número 2. Menciona 3 cosas que seguramente vivirás como la vejez, por las cuales debes empezar a orar desde ya. Pregunta número 3. ¿Tú qué crees que hizo Pablo cuando supo que en Jerusalén iba a ser apresado? Y cuarta pregunta es esta. Así como Nehemías pidió éxito en su plática con el rey, piensa en 2 cosas en las cuales necesitas que Dios te ayude a tener éxito en tu futuro cercano. Coméntalas con el grupo y empieza a orar por ellas. Mis amados hermanos, esperamos que estas clases estén cambiando tu vida de oración y te estén motivando a tener una comunión más profunda con nuestro Señor Jesús. Así que pon mucha atención
en cada lección que Dios ha preparado para ti. Que Dios te bendiga. Los pastores David y Carla Gómez te decimos que te amamos y oramos para que la palabra de Dios se siembre en tu corazón y dé un fruto correcto. Así es. Que Dios te bendiga.